inherente en las mujeres o la comunidad LGBTQ+, que les vuelva minoría. Siempre hemos estado. Prehispania. En la época prehispánica, fuimos vistos de diferentes maneras gracias a las diversas culturas que albergaban diferentes prácticas. Por ejemplo, en la cultura maya, las mujeres eran quienes pintaban los códices prehispánicos, gracias a los cuales hoy en día nosotros conocemos toda la historia de este periodo. Las relaciones homosexuales eran una práctica frecuente, incluso se llegó a considerar como un rito para convertirse en hombre dentro de esta cultura. También está, por ejemplo, la cultura zapoteca, en la cual la presencia de transexuales se tomó con naturalidad, refiriéndose a los mushes como un tercer género. Dentro de este periodo, podemos optar por una óptica en la cual en el México prehispánico, tanto las mujeres como los pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, éramos considerados y nos daban nuestro lugar. Colonial. En la colonización es sabido que hubo persecución de la diversidad sexual y censura de esta, más que nada debido a la influencia religiosa de la época, recordando a la Santísima Inquisición que llegó a México a mediados de 1500. Podemos decir esto gracias a que hay archivos de homosexualidad clasificados bajo la misma categoría que el acto de la bestialidad. Normalmente, dentro de esta clasificación, era acerca de relaciones sexuales entre un adolescente y un animal domesticado, haciendo referencia a que las relaciones sexuales homosexuales eran igual de antinaturales que tener relaciones con tus mascotas. Además de la marginalización de la comunidad LGBTQ+, durante la época del virreinato se impuso una estructura colonial patriarcal, manteniendo a las mujeres al margen con roles de género severos, limitaciones dentro de lo educativo, lo laboral, el matrimonio y control sobre su propio cuerpo. La opresión a la mujer en dicha época impedía que las mujeres se educaran, de ahí la necesidad de ciertas heroínas históricas por la búsqueda de un cambio. Por ejemplo, la escritora novohispana Sor Juana Inés de la Cruz, recordando su poema Hombres necios que acusáis, donde el poema expone la desigualdad y la injusticia de los cuales las mujeres eran víctimas, gracias al machismo y la discriminación de la época. Alrededor de 300 años duró la exclusión de la comunidad LGBTQ+ y de las mujeres a reacción de la estructura patriarcal impuesta en la sociedad virreinal, a manera de censura, opresión y persecución. Y esto no cambió mucho en 1810. México independiente. Con el comienzo de la Guerra de Independencia en 1810, a pesar que esto podría sonar para México progreso y libertad, en el siglo XIX se presenció la continuación de la marginalización de la comunidad y de las mujeres. En el caso de la comunidad LGBTQ+, a lo largo del siglo XIX se observó exclusión y detracción, pues si existía algo alusivo a la comunidad sería alrededor del hombre, aunque a forma de mofa. Un ejemplo son los nombres en diminutivo que se les daban a los personajes afeminados en la literatura del siglo XIX. Del mismo modo, en cuanto al reconocimiento histórico de ambos grupos marginalizados, para las mujeres mexicanas que representaron una grandiosa ayuda para el bando insurgente en la Guerra de Independencia, se les otorgaba poco reconocimiento. Incluso hoy en día heroínas de la independencia como la Güera Rodríguez seguía siendo vista como adúltera, o heroínas como Gertrudis Bocanegra o Leona Vicario que tuvieron que pelear por su oportunidad de convertirse en ayudantes de la patria. La participación de las mujeres en la lucha de la independencia fueron de diferentes maneras, conspirando en reuniones, consiguiendo armamento, uniéndose a las tropas, cocinando e incluso tomando acción y armas participando en las batallas. Sin embargo, toda esta participación de las mujeres en la independencia se ve muy corta a comparación de lo que cuentan de la participación de los grandes hombres en la independencia de nuestro país, puesto que a las mujeres las suelen representar como traidoras, soplonas o adúlteras y las limitan en los hechos contados. Con la transición del México independiente al siglo XX, la discriminación legal se transformó en una discriminación interiorizada al entrar al México contemporáneo. A pesar que en esta época representó avances humanitarios y en derechos humanos, aún existía la exclusión. México contemporáneo. Hablar del México contemporáneo es hablar de una época en donde estos grupos marginados experimentaron importantes avances en términos de reconocimiento y de derechos.
Sin embargo, aún se enfrentan a múltiples desafíos día a día. Respecto a la comunidad LGBT, durante el siglo XX, México experimentó una evolución de la perspectiva social de la homosexualidad y en contra de la homofobia, obteniendo fortaleza dentro de un movimiento que predominaría en los años siguientes. Sin embargo, a pesar de estos avances, la comunidad sigue presentando desafíos significativos en su día a día. La discriminación, la violencia, la agresión y los crímenes de odio basados en la orientación sexual siguen siendo un problema en el país, construyendo una estigmatización y exclusión en sus grupos sociales. En cuanto a las mujeres, durante este periodo se ha visto un notable crecimiento en el movimiento feminista y en los derechos de las mujeres. Ellas siguen luchando por la igualdad de género y de oportunidades. No obstante, la violencia de género, la violencia doméstica y los feminicidios son ejemplos de problemas persistentes que siguen afectando a las mujeres de todo el país hasta hoy en día.